atender esta convocatoria. Quiero decirles que los accionistas del Banco Nuevo Mundo me encargaron, conjuntamente con el doctor David Kunza, el patrocinio de sus derechos, que venían siendo ya amenazados desde hace algún tiempo, en el mes de mayo. Hemos analizado una cantidad de alternativas y el banco decidió, los accionistas del banco decidieron presentar una acción ante el Poder Judicial para cautelar sus derechos que vienen siendo transgredidos, con el peligro de que sin la posibilidad de decir nada acerca de su patrimonio ni de las atribuciones que tienen, se han transferido a otro banco, a otra institución, y prácticamente producir una suerte de confiscación del patrimonio del Banco Nuevo Mundo. Yo quiero comenzar esta conferencia de prensa para que ustedes se sitúen en el asunto de cómo esto se inicia con una predeterminación del régimen anterior de desaparecer los bancos chicos, con un pedazo de un Vladivideo, con una cinta de un Vladivideo, que va a dejar en claro cómo es que esto empieza a urdirse desde, digamos, el régimen anterior. Vamos no, primeramente para donde hagamos los nervios a la gente, no toques no hay que dejar así un silencio que deja alguna cosa, no toques. Yo quería el banco chiquito lo más antes posible, desde el de que si alguien nos compre, pedimos con los altas grandes, no nos algo que el traje vino, además que traje de lejos, acá es donde se ve ¿el tema o ustedes han podido ver, y lo tienen en un material que les hemos acompañado, como en la tercera parte, en la tercera página de este material, hay un diálogo en el cual se refieren tanto Carlos Boloña como el ex asesor de Fujimori al tema de la banca, y Carlos Boloña le dice, yo, ininteligible, pero si se escucha con atención se va a percibir el diálogo: los bancos chiquitos y lo más antes posible que se fusionen, que se junten y que alguien nos compre, y salimos con las arcas grandes y no nos crean problemas. Eso fue lo que pasó, esa fue la política que se implementó durante el régimen, la parte final del régimen de Fujimori, especialmente en el año 2000. Mis clientes entienden que hubo un retiro inusitado de fondos públicos, cosa que ha sido además acreditada por diversas instituciones que han estudiado este asunto, especialmente por la empresa norandina. Retiros que no se produjeron en otros bancos en una similar proporción, ni mucho menos, y que llevaron a generar una situación de crisis que empezó a ser, digamos, solventada por el propio Banco Nuevo Mundo. No obstante, luego de esto siguió un proceso de rumores, una ola de rumores que se llevó a cabo entre septiembre y octubre del año pasado, y a diferencia de lo que sucedió luego, cuando hubo una nueva ola de rumores que afectaron a otros bancos, en esta oportunidad ni el superintendente de banca ni el ministro de Economía salieron a frenar esos rumores. Ustedes recordarán que cuando se planteó este tema, pues, con la posibilidad, y no solo con la posibilidad, sino con el retiro de una cantidad de fondos de parte de otros bancos, ahí sí de inmediato salió la superintendencia y salió el ministro a decir: un momento, no está pasando nada. Aquí al contrario dejaron que la cosa siguiera. No obstante eso, hacia fines de noviembre la situación del banco más o menos estaba estabilizada, tanto así que, habiendo reparos por parte de la superintendencia de banca de una visita prolongadísima, inusitada además en cuanto a su duración,
que hizo crecer los rumores en contra del Banco Nuevo Mundo, dado que duró 2 meses y 2 días, el dictamen final que le fue entregado al banco fue el día 27 de noviembre y no se decía ni que había déficit de capital ni ninguna de las causales que hubieran llevado a que se clausurara el banco de inmediato, sino que le hacía reparos para que en el plazo de 15 días pudieran ser estas medidas adoptadas por parte de los accionistas y, digamos, poder continuar con la operación del banco. Pero debido especialmente a este cambio de gobierno y a esta situación del régimen político peruano que padeció, digamos, de una situación de imprevisión en razón de lo que había sucedido con la huida de Fujimori. Nosotros creemos que estaba en la obligación, que era obligación del Estado en ese momento sostener el sistema financiero. Sin embargo, al dictarse de la manera como se dictó el Decreto Supremo 108, prácticamente se le dio a los agentes económicos del país una señal de que, según el gobierno, había 2 bancos que estaban claramente en problemas, uno de ellos el Banco Nuevo Mundo, y ahí es donde comienza la corrida final. Si ustedes ven los índices de los bancos, si bien se perdieron algunos depósitos hacia septiembre, ¿no es verdad?, y octubre, después se estabilizan, y luego del 28 de noviembre, cuando se produce el Decreto Supremo 108, ese mismo día comienza, digamos, la ola de retiros final que concluye el 5 de diciembre con la intervención del banco. Posible, sin embargo, que el Banco Nuevo Mundo era el 6º del sistema, no era tampoco tan chico, sin embargo, había una predeterminación para que esto sucediera. Después de una racional, una lógica situación de ver qué hacemos, los accionistas del banco empezaron a reaccionar, sobre todo cuando se pretendió empezar a reducir el capital de la empresa a través de actos societarios en que suplantaban la voluntad de los accionistas, cosa que está prohibida, digamos, y para la cual no tiene autorización la Superintendencia de Banca y Seguros. Y se empezó a legislar en materia bancaria a través de decretos de urgencia, cosa que también, digamos, escapa a las atribuciones que corresponden a este tipo de, a este tipo de dispositivos. Este tipo de dispositivos no sirven para legislar situaciones corrientes, digamos, situaciones de largo plazo, sino son medidas muy concretas, y sin embargo los decretos de urgencia se dictaban, se modificaban, se volvían a modificar, se le daban más atribuciones, y eso, por cierto, iba destrozando el sistema jurídico en perjuicio de los accionistas del Banco Nuevo Mundo. En tal virtud se presentó una demanda. Se presentó primero un pedido de medida cautelar ante el juzgado. El juzgado resolvió acceder, dada la solidez de los argumentos, a la medida cautelar, y el 9 de julio del año 2001 produce esta resolución, que, como todas las resoluciones, no pueden ser modificadas por el Poder Judicial, y en consecuencia aquí se establecía incluso cuál era la caución, digamos, la contracautela, en cuanto que se señalaba que era la contracautela ofrecida de caución juratoria hasta por la suma de $1 millón americanos. Eso era lo que declaró la jueza el 9 de julio. Cuando sale esta resolución y se filtra a la Superintendencia de Banca y Seguros el jueves de la semana pasada, aparece, esa misma noche, oh maravilla, en la noche aparece una resolución de la Superintendencia de Banca, aparentemente firmada el 28 de junio, o que tiene fecha 28 de junio, por la cual dicen que el capital del Banco Nuevo Mundo es 0. Y la publican no el 29 de junio, como hubiera sido lo correcto, ¿no es verdad? El 30 de junio, vamos a decir, si es que se les hubiera pasado porque el 29 era feriado, sino que la publican el mismo día en que la jueza, o mejor dicho, el mismo día que ellos se enteran que la jueza había producido una resolución de este tipo. Como ustedes comprenden, estas son las mismas armas que se usaban antes. Explicable, en tanto que las autoridades de la SBS son las mismas que fueron nombradas por el ministro anterior y por el régimen anterior.